Vemos aquí un pastor que no le basta tener a las 99, sino se preocupa por una sola oveja. Es un Dios de multitudes, pero también es un Dios de personas, de individuos. Como habla la Biblia, que Él es un Dios que va a salvar a cada lengua, tribu, pueblo y nación, representantes. A Dios no solamente le importas tú, le importa tu familia, nuestra comunidad, otras naciones. Y por eso es importante la gran comisión, hermanos, de ir a predicar el evangelio a otras naciones. Vemos en el versículo 6, cuando llega, dice, este hombre, tras encontrar esa oveja, este pastor, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a su casa, reúne a sus amigos y a los vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hermanos, ¿cuántos de aquí necesitamos arrepentimiento? Yo creo que todos, ¿verdad? Aquí está diciendo, no que haya personas, porque dice 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Está diciendo personas que se autoperciben justos, porque ¿quién es justo? Levante la mano a alguien justo aquí. Nadie. Todos somos culpables. El único justo es Cristo. Y Él murió en la cruz por nosotros. Y Él dice que nos es imputada la justicia de Dios, es decir, nuestras vestiduras están manchadas de pecado. Jesús toma esa vestidura, la clava en la cruz y Él nos da su vestidura perfecta y sin mancha y nos la pone. Nos vestimos de Jesús. Por eso nadie es justo, solamente uno. Y por eso Jesús dice que hay fiesta en el cielo, que Él se goza por un pecador que se arrepiente. No hay que minimizar, hermano, cuando decimos, bueno, yo no soy un gran predicador, un gran evangelista, no alcanzo a multitudes, pero aquí vemos el gozo de Dios. ¿Por cuántos pecadores que se arrepienten? Por uno. Eran 100 ovejas, una se pierde. Cuando el pastor la alcanza, él proactivamente, el pastor, nos está hablando de que Jesús va y nos alcanza. Esa oveja no dice que fue corriendo a Jesús, dice que el pastor fue a buscar esa oveja. ¿Cuántos de nosotros podemos identificarnos, hermanos, con esa oveja? Que Jesús nos alcanzó. Nosotros muy probablemente no estábamos corriendo hacia Jesús, sino alejándonos de Él, pero Él, como este buen pastor, corre tras de nosotros, nos alcanza, nos busca. Y no solamente eso, nos perdona. ¿Y qué dice? Que hay gozo en donde, en el cielo, por un pecador que se arrepiente. Es importante, hermanos, que entendamos que nuestra conversión trajo alegría al cielo. Y no solamente debe de quedar allí, sino debemos de nosotros también hablarles de Cristo a otras personas, para que hagamos fiesta en el cielo todos los días, hermanos. Para que Jesús pueda estar contentos con esas personas, pecadores que vienen a Él en arrepentimiento. La segunda parábola, vemos la moneda perdida, de igual manera se los leo en el versículo 8. Dice, ¿qué mujer si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa? Busca con cuidado hasta hallarla. Cuando la encuentra, reúne a sus amigas, vecinas, diciendo, alégrense conmigo, porque he hallado la moneda que se había perdido. De la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Nuevamente, hermanos, la segunda parábola, pero mismo énfasis, el mismo punto que Jesús quiere demostrarles a estos fariseos que decían, ¿cómo es posible que Jesús se contamine? Ellos lo veían así, que se contaminaba por ser pecadores, come con ellos, interactúa con ellos, está con ellos, los busca. ¿Cómo es posible que Él, sabiendo la condición de los pecadores, esté con ellos? Los escribas no se mezclaban, hermanos, con los pecadores, se sentían mejores, superiores a otros. Hermanos, de igual manera nosotros no somos superiores a nadie, todos somos iguales, necesitados de Cristo. Pero vemos aquí que Dios nos está llevando, ¿sí?, a no creernos más, pero tampoco sentirnos menos, puesto que Jesús dice que Él vino a buscar lo que ¿qué? Se había perdido. Entonces Jesús no puede rechazar a aquellos a quien Él vino a rescatar. Él vino con un objetivo, del cielo dejó su trono, hermano,
para buscarte a ti, para buscarme a mí. No solamente para buscar a aquellos pecadores en aquellos entonces. Aplica hoy, va a aplicar mañana y hasta que Cristo venga o hasta que vayamos con Él. Es por eso que debemos llevar ese mensaje, hermanos, de esperanza a esas personas que no se sientan tan indignos, tan no justos o tan injustos de venir a Jesús, puesto que vemos aquí que Jesús quiere relacionarse contigo y conmigo. Él quiere llevarnos al perdón, al arrepentimiento y a una fe en Él. Y por último, hermanos, en la parábola, y esta es la más importante de las tres, pero nuevamente en conjunto, demuestran el corazón de Dios que Él se alegra por cada pecador que se arrepiente. Hay fiesta en el cielo, hermanos. Cuando alguien se alegra, si a alguno de ustedes le dan algo, se alegra porque le da valor a esa cosa, ¿sí o no? Si yo te digo, oye, te voy a regalar esta hoja de papel, ¿cuántos se van a alegrar? Nadie, qué gachos son. Pero si es $1,000,000, hermanos, ¿cuántos no dirían amén? Entonces, nos alegramos con aquello a lo que valoramos, ¿sí o no? Y entre más valoramos algo, más nos da alegría. De igual manera aquí, el que enfatice la Biblia 3 veces seguidas, dicho por Jesús, que hay fiesta en el cielo, que Dios se goza, no solamente Dios, sino los ángeles, el cielo completo se goza por cada pecador que viene al arrepentimiento. Eso nos debe de dar gozo y debe de capturar nuestra atención, decir, wow, ¿cómo le puedo hacer yo para que Dios esté contento con mi vida? Aquí está claro, hermano, que seamos ese instrumento de reconciliar a la gente con Dios. Dice otro pasaje, que es como si Dios rogase por medio de nosotros, que vayamos a los pecadores a rogarles que se reconcilien, hermanos, que vengan y hagan las paces con Dios por medio de Cristo. Y qué privilegio, Dios lo va a cumplir. Vemos en Apocalipsis, nuevamente donde Juan veía, dice que tuvo una visión en donde veía representantes o personas de cada lengua, tribu, pueblo y nación en el cielo, hermanos. Eso se va a cumplir, esto de lo que Jesús vino a hacer aquí, hablar con los pecadores para convertirlos, para llevarlos al arrepentimiento, para mostrarles su amor y su perdón. Lo vemos culminado en el libro de Apocalipsis. Entonces vemos que Jesús lo va a hacer con nosotros o sin nosotros, contigo o sin mí. Dios cumple su objetivo siempre. Pero qué privilegio poder ser usados por Dios para alcanzar, no necesariamente a 99, con una persona, hermanos, digo, que no nos baste quedarnos con una persona, pero si tú dices, yo no he ganado a nadie, hoy es el día, hermanos, mañana puedes alcanzar a alguien con el mensaje del Evangelio. Es algo glorioso que no te compete a ti convertir a la gente. A nosotros nada más nos compete como un buen mesero. Él no prepara el alimento, él nomás va a la cocina, entrega la orden, el cocinero prepara todo, nosotros nomás venimos a traerlo a la mesa. Y confiamos en que Dios hace la obra, hermano. Entonces no te sientas tú indigno, no te sientas inferior a nadie. Es Jesús quien hace la obra. Y es el mensaje del Evangelio el que tiene poder. Ahorita vamos a ver un pasaje que habla de eso. Les narro cómo andamos de... Ok. Les leo la parábola del hijo pródigo, está un poco larga, pero creo que es importante. Se las leo rápido. Dice, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda o de la herencia que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Cuando lo había malgastado, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré entonces e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose fue a su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio y sintió compasión por él. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa y vístanlo. Póngale un anillo en su mano
y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Por último, la última parte dice, su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero él le dijo al padre, mira, por tantos años, eso es importante, te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que has consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto, había vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y esta, hermanos, aunque es parte de estas tres parábolas, es la más popular, la más conocida y la que más peso tiene, de la que más podemos aprender. Nuevamente vemos el corazón de un pastor alegrándose por una oveja perdida, el corazón de una mujer que encuentra una moneda que se le había perdido. Pero aquí, en este tiempo, nos está hablando nuevamente de dos tipos de personas. El hijo pródigo, que la palabra pródigo significa malgastar, estaba hablando de cómo todos nosotros hemos malgastado las bondades de Dios. ¿Cuántos pecados no cometemos aún ya en Cristo? Pero Él es bueno y fiel y nos perdona. Habla de un joven sin experiencia, pensando que bajo la autoridad del Padre, y quizás aquí pudiéramos identificarnos algunos de nosotros, pensó que bajo la autoridad del Padre era algo que lo aprisionaba. Y él en su sabiduría humana dijo, bueno, si obtengo, sí voy a pedirle a mi Padre lo que me pertenece, la herencia, para irme, ser libre y hacer lo que yo quiera. ¿A cuántas personas conocen ustedes así? No levanten la mano ustedes, pero ¿cuántas veces nos decimos, es restrictivo la palabra de Dios? Yo no vengo a Jesús porque me va a hacer un tipo de aguafiesta y no me va a dejar que haga esto, que haga lo otro. Pensamos que es un set de reglas, hermanos. Cuando lo que Dios nos dice es por nuestro bien. Y vemos aquí ilustrado ese joven, falto de experiencia, de sabiduría. Él piensa que solo iba a ser una mejor vida. Dice que al padre le dice, dame mi herencia. Es como si le estuviera diciendo, Padre, para mí no importas. Por mí ya estás muerto, porque en aquel entonces no se heredaba en vida. Cuando el padre moría, al hijo primogénito se le daba doble porción de la herencia. Y al segundo hijo, lo que sobraba. En este caso le tocaba una tercera parte al hijo pródigo. Él dijo, dame esa herencia. Y en esa cultura se sabía que el hijo le estaba diciendo al padre, para mí estás muerto, no me importas, dame el dinero, es lo único que me interesa de ti, no quiero tu autoridad, no quiero estar bajo tu casa, no quiero servirte, me voy. Y vemos qué sucedió, hermanos. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa con nosotros cuando pensamos, voy a caminar un poquito hacia el pecado, no pasa nada, otro poquito, aquí está Dios, me alejo, veo esta cosa indebida en la computadora, no pasa nada, voy a irme con esta persona a hacer cosas indebidas, no pasa nada. Y cuando menos pensamos, hermano, esos pasos que dio el hijo pródigo, nos vamos a encontrar, así como este hijo pródigo, con los cerdos, apacentando cerdos. Dice que él deseaba, las algarrobas eran un alimento que los cerdos podían procesar, pero los humanos no. Él tenía tanta hambre que deseaba comer eso, pero no podía. Quedó humillado. En aquel entonces, los judíos, era algo indigno, algo sucio, interactuar con los cerdos. ¿Y en dónde terminó? Precisamente en eso, algo que lo avergüenza, algo sucio. Y así es el pecado en tu vida y en mi vida, hermano. Pensamos que nos va a traer felicidad, el enemigo nos tienta, la gente lo hace, que tanto es tantito, como veíamos hace una semana, y vamos caminando
comprometiéndonos con el pecado, dejando atrás esa voz del Espíritu Santo que nos dice, hey, no camines por allá, no es sabio. Y nos creemos sabios como ese hombre, como ese joven. Y decimos, Dios, yo sé lo que es mejor para mi vida. Voy a estar ya no bajo tu yugo, sino voy a ser libre. Pero ¿qué termina haciendo el pecado, hermanos? Nos termina esclavizándonos, nos termina humillándonos, despojándonos de todo lo que Dios nos da. Sin embargo, hermano, este joven, por la gracia de Dios, en su gracia y su misericordia, trajo cordura a este hombre. Dice que de repente, él viendo su vida, recapacita y dice, wow, los obreros de mi padre, yo era su hijo, pero aún los obreros están mejor que yo. Mínimo tienen comida, tienen techo, tienen alimento, tienen protección. Aunque fueran siervos, no importa. Hermano, si tú has puesto tu fe, tu arrepentimiento, es por la gracia de Dios. Dios a todos nos ha sacado de una situación similar. De la suciedad, de la vergüenza, del pecado. Y ahí Dios en su misericordia trae esa voz que te dice, ven a tu Padre, ven a Cristo, arrepiéntete, deja eso, eso te destruye. El pecado, hermano, solamente nos trae placer momentáneo, pero nos cobra muy caro. Solamente Jesús puede darnos esa paz interna, porque Él es la fuente de paz. El fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. No te lo puede dar el mundo, hermano. Ustedes pueden conocer a la persona más rica del mundo. Decirle, oye, ese carro, esa casa, ese viaje, esos placeres, ese pecado, ¿te ha traído amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio? ¿Te ha traído esa paz que sobrepasa todo entendimiento? La respuesta es no, hermanos. Pero Satanás es astuto y por eso se llama tentación. Si Satanás te tienta con algo que no es apetecible, ¿vas a caer? No. Si a ti no te gusta, no sé, algún platillo, y yo te digo, oye, ven a mi casa, te invito a comer este platillo, ¿vas a ir? No, porque no te atrae. Pero si te doy algo que te atrae, vas a caer. Satanás es astuto y nos tienta siempre con algo que se ve apetecible a los ojos. Así es como tentó a Adán y a Eva. Por ese fruto dicen que se veía bueno. ¿Qué pasa? Que tanto es tantito. Pecan, pero las consecuencias, hermanos, hasta ahorita las estamos sufriendo. No minimices ese pecado diciendo que no te pasa nada. Por culpa de una sola desobediencia de Adán y Eva, hoy estamos todos sufriendo las consecuencias de ese mundo caído. Pero hay buenas noticias, hermanos, no se me pongan tristes, por eso vino Cristo. Y en Cristo tenemos esperanza y Él puede vencer ese pecado, esa culpabilidad que sientes. Él puede venir y a ese familiar tuyo, todos los que estamos aquí, espero que hayamos puesto nuestra fe en Jesús, pero ese amigo que quizás se te venga a tu mente, ese familiar, ese hijo, hija, padre, madre, cónyuge, que aún no conoce a Cristo, aquí vemos que hay esperanza. Si este hijo pródigo Dios pudo alcanzarlo, hermanos, vemos que también Dios puede alcanzarnos a nosotros y a cualquier persona bajo su misericordia. Vemos también, hermanos, el amor de un padre. Ya cuando el hijo pródigo, él se propone en la mente, voy a ir, voy a planear, le voy a pedir perdón. Pero ¿qué dice? Que el padre todos los días con seguridad estaba esperando a que su hijo regresara. Dice que cuando lo vio llegar de lejos, lo reconoció y no se esperó a que el hijo llegara. No se esperó a que el hijo llegara a pedir perdón. Él dice que corrió, dejó su orgullo, dejó su ego a un lado y él en amor, en madurez, en perdón, corrió hacia ese hijo que aunque era culpable de haber malgastado todo, de haber pecado, el padre no le reprochó, no le tomó eso en cuenta, sino le dijo, ven hijo mío, abrió los brazos. No sé si tú el día de hoy has experimentado eso, que digas, hijo, yo me siento como ese hijo alejado, quizás hoy, quizás ayer es pecado, te sientes alejado y piensas que Dios no te va a perdonar. Siempre hay perdón, hermanos. Dice la Biblia que Dios no rechaza un corazón arrepentido, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si los confesamos y nos alejamos de Él. Vemos un pasaje también que habla de esto, con la mujer pecadora que sorprenden en adulterio. ¿Qué dice?
El que esté libre del pecado, ¿qué? Tira la primera piedra. Nadie, todos reconocieron su pecado y supieron que en Jesucristo tenemos ese perdón. Y es ese Padre que Jesucristo nos está ilustrando aquí en esta historia del Hijo Pródigo. Que a pesar de que hayamos nosotros malgastado todo, que estemos alejados, que olamos a pecado, que estemos sucios, Él dice, ven, yo no te rechazo. Y no solamente eso, hermanos, sino que le dio 3 cosas. Lo cubrió de túnicas de la realeza. Y eso es lo que Jesucristo, por medio de su obra redentora, hace con cada uno de nosotros. Lo vemos desde el jardín del Edén, que Adán y Eva pecan. ¿Y qué dice? Intentaron cubrirse con hojas para cubrir su desnudez porque sentían vergüenza. El pecado, hermanos, nos hace que nos avergoncemos, que nos sintamos indignos de venir a Dios. Pero ¿qué dice Dios? Él mismo, ¿sí? Hizo pieles, mató un animal inocente y con esa piel cubrió su vergüenza, cubrió su pecado. Y eso mismo estamos viendo aquí, que ese Padre cubre al Hijo. Y eso mismo es lo que Jesús hace con todos nosotros, cubrir nuestra vergüenza, nuestro pecado, nuestra vestimenta manchada de pecado. Jesús nos adopta y nos pone su túnica blanca, perfecta, sin pecado, para que cuando vayamos al cielo podamos entrar con una vestimenta adecuada. Tú y yo no podríamos entrar a una boda cuando dice de etiqueta o cierta vestimenta. Yo no puedo ir a alguna boda si dice formal, en shorts. De igual manera, hermanos, a veces pensamos que podemos ir al cielo. Yo entro como sea, Jesús es bueno. Y sí lo es, hermanos. Pero vemos aquí que Él quiere que procedamos al arrepentimiento, a una fe obediente en Jesús. Si hacemos eso, Él nos cubre de Cristo. Y aunque seamos culpables, Él nos ve como si fuéramos inocentes. Número 2, vemos aquí también que Él le dio un anillo. Está hablando de autoridad. Él no solamente lo recibe nuevamente, como dicen, bueno, ya pásale y vete nuevamente a apacentar a cerdos o vete con el ganado. No, Él lo hace hijo nuevamente. Él estando en toda la autoridad de decir, ya no eres mi hijo porque tú renunciaste, tú me abandonaste, tú malgastaste todo. Ya no eres mi hijo. No, Él le dijo, está restaurado, eres hijo, eres heredero. ¿Sí? Y eso mismo hoy Jesús viene a decirte que tú eres hijo. Si estás en Cristo, tú no te sientas que estás alejado, eres hijo, con todas las promesas, con todas las bendiciones, con todos los beneficios, pero también con todas las responsabilidades que conlleva ser un hijo del Rey. Y número 3 dice que le puso sandalias. En aquellos entonces los esclavos no usaban calzado. Entonces, al Él darle esas sandalias, lo estaba restaurando no como un esclavo, sino para que la gente viera que lo aceptaba como hijo, con autoridad y con una túnica, una vestimenta blanca. Pero vemos por otro lado, hermanos, que no muchas veces se habla del hijo mayor, que él viendo todo esto a la distancia de cómo su hermano se aleja, no le importa, no trata de abogar con el hermano, no trata de decirle, oye, no te alejes de mi padre, no hagas eso, no le importa. No le importa el sentimiento de su padre cuando dice que el padre se quebranta, ve al hijo, corre, lo perdona, lo abraza. Y el hijo mayor se indigna, le dice, padre, nuevamente aquí la autojusticia, yo te he servido en todo, casi casi yo soy perfecto, padre, y a mí nunca me has hecho una fiesta como a este hijo. No le dice como a mi hermano, sino como a este. Así como los fariseos decían de Jesús, este se junta con los pecadores, el hijo mayor también, con este que se fue, que malgastó todo, con prostitutas, con alcohol, con todo lo peor. ¿Cómo es posible que a él le hagas fiesta y lo restaures como hijo tuyo nuevamente? Y yo que he estado aquí tan perfecto, siempre te sirvo, mírenme qué guapo y bonito estoy. A veces pensamos eso, que somos wow, dignos, ¿no? Pero el Padre aquí está enfatizando que podemos estar cerca de Jesús, venir todos los días a la iglesia, leer, decir las cosas correctas, pero pudiera ser que tenemos religiosidad, hermanos. Y lo que necesitamos es una fe genuina, una fe sencilla, una fe arrepentida y puesta en Jesús. Decir, yo no quiero religiosidad, yo no quiero aparentar como este hijo mayor que aparentaba
se veía muy bonito por fuera, quizás muy moral, y a lo mejor ante la sociedad decía, wow, mira, qué gran hombre, qué gran hijo. Él no desafanó a su papá, él no lo abandonó, él no le pidió su herencia, él lo honra, él lo ama, wow, él le sirve. Pero ¿qué nos ilustra? Que no porque estemos en la iglesia significa que estemos en Cristo. No te estoy invitando a que dejes la iglesia, sino a que vengas y rindas tu vida a Cristo. Que si ya vienes aquí, qué bueno, gloria a Dios. Participa, sirve, da tus diezmos, da tus ofrendas, ora por los demás, canta, participa en la cena. Pero que no solo se quede externamente, hermano. Solamente tú y Dios saben lo que hay aquí, así como solamente Dios sabía lo que había en el corazón de este hijo mayor. Si tú te identificas con cualquiera de los dos, si tú has sido una persona que ha malgastado, que ha pecado, que se ha alejado de Dios, te tengo buenas noticias. Hay perdón en Cristo, hermano. Ven en arrepentimiento y Él te perdona, Él te abraza y Él te cubre, Él te protege, Él te da su amor, su misericordia y te restaura como su hijo, te da vida eterna. Pero también por otro lado, si has estado en la iglesia pero no ves cambio en tu vida, te sientes frío, que esto nomás lo haces de dientes para afuera, te invito también a que le pidas perdón a Dios, que te arrepientas, que le pidas que te ayude a ser como el hijo pródigo, no en cuanto al pecado, pero en cuanto al arrepentimiento. Que te ayude a ser como ese ladrón clavado en la cruz de Jesús, quien se arrepintió. Que te ayude a ser como tantos hombres y mujeres que vemos vez tras vez, que no son indignos, que son culpables, pero que la misericordia de Cristo los alcanza. Y que lo que Cristo quiere hoy de ti y de mí es una fe en Él, es un arrepentimiento. No va a ser un cambio perfecto, hermano, no esperes perfección. Y no porque caigas te desanimes. Si te caes, levántate, como en las películas de Rocky, se caía 100 veces, se seguía levantando y al final triunfó. Tú y yo, aunque no seamos Rocky, tenemos a Cristo, hermanos. Y Él nos lleva, dice que Él nos lleva de gloria en gloria. Él es el que nos va perfeccionando, Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su voluntad. Él es el que nos va encaminando por medio de su palabra para que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo, hermanos. Y es por eso que hoy los quiero animar. No solamente que ustedes vengan y pongan su fe en Cristo, que eso es glorioso. No solamente que ustedes se limpien y dejen su religiosidad y su pecado a un lado y vengan a Cristo. Pero que no quede ahí, hermanos, volviendo a lo que enfatizan estas tres parábolas. ¿Qué era? Que Jesús se goza en el cielo, hay fiesta, Dios se pone contento, aún los ángeles se regocijan. ¿Por qué? Por un pecador que se arrepiente, hermanos. Entonces este es un llamado a que vengas tú a Cristo, pero que no quede allí. La gran comisión es para todos nosotros, que vayamos y hagamos discípulos, no solamente en tu familia, en tu comunidad, sino en el mundo entero, para que todos los días, hermano, podamos nosotros ser, en fin, somos mexicanos, hispanos, somos bien fiesteros, que podamos llevar esa fiesta que tenemos, hermanos, pero ahora en lo espiritual, y que hagamos fiesta en el cielo, que digan, wow, mira estos de Jezreel, como individuos, como equipo, participan en las misiones, oran, apoyan. No necesitas tú ir a la ventana 1040. Puedes apoyar con tus finanzas, con tu oración, reunirte aquí. ¿Cómo puedo servir a otros misioneros? ¿Cómo puedo estar orando por ti? No sentir, bueno, si yo no voy ya no sirvo. Sí, todos podemos participar, hermano, ya sea yendo, aportando, orando. Pero que el objetivo sea siempre, hermanos, que haya fiesta en el cielo, todos los días. Y tú y yo podemos hacer que el cielo no pare 24/7, como dicen en inglés, la fiesta, por medio del arrepentimiento y fe en Cristo de personas que aún no lo conocen. ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Dios, gracias por este mensaje, Padre, que sabemos que aunque nosotros seamos indignos, Dios, eres tú quien usa tu palabra, tu mensaje, para sembrar esa semilla en los corazones de quien tú veniste a salvar, de quien tú veniste a rescatar, Padre. Y así como nosotros somos indignos, pero a ti no te importó, Padre. Tú nos ofreces ese perdón, ese amor, esa misericordia, Dios. Y ahora tú quieres que llevemos ese mensaje del Evangelio. El único mensaje capaz de poder convertir a alguien, Dios, porque es el mensaje glorioso del Evangelio de Cristo. Y es en lo que tú nos has encomendado, Padre, para que otros vengan al arrepentimiento y que haya fiesta en el cielo. Te pido que tú nos ayudes, Dios, a poder hacer fiesta en el cielo todos los días, Dios, en donde estemos. No necesitamos ser
grandes predicadores. Necesitamos ser simplemente, Padre, hacedores de tu palabra, que llevemos ese mensaje que tú ya has preparado, confiando en que tú haces la obra. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén.